compartir el conocimiento con parte de todas las personas que estamos interactuando y todas y todos los que van a estar conectados a la red social Facebook. De igual manera, agradecer a Ricardo Novoa, a Santos Omar, porque son líderes referentes del sector agrícola y consideramos que el agradecimiento también es para BioAgroLab, que junto con la familia Corsil hemos decidido ser un facilitador más de la academia y el conocimiento del doctor Gaugel, que ahora tendremos una conferencia de primer nivel, porque el futuro del sector agrícola sigue siendo un desafío para todos los gobiernos de la región centroamericana, por el abandono que hemos tenido de las políticas de gobierno. Más sin embargo, el sector privado ha sido siempre el abanderado de hacer lo que tenemos que hacer para mantener la innovación agrícola, que la innovación a la par de la academia y la experiencia se convierte entonces como el elemento fundamental para tener una agricultura que realmente sea competitiva, que sea también rentable para nuestros agricultores, porque son pequeñas empresas, vivimos de eso. Pero el desafío sigue siendo entonces cómo hacer llegar esa experiencia y ese conocimiento que a través de la academia y del doctor Gaugel ahora tenemos la oportunidad. Entonces estamos aprovechando pues las redes sociales y esta medio de comunicación para compartir todas las experiencias y conocimiento. La conferencia virtual que tiene que ver con el manejo y fertilidad de los suelos hortícolas de Honduras bajo condiciones de humedad. Como ustedes saben, hemos salido de 2 tormentas que nos han hecho desastres y especialmente a los países de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala nos afectó enormemente. Considero conveniente que esta conferencia en estos momentos, como decimos en el campo, nos cae como anillo al dedo. Así es que anticipadamente, muchísimas gracias a todos ustedes por haber considerado a la familia Corsil para que sea parte también de ese medio de comunicación, ese medio de transferir ese conocimiento y la academia hacia el sector más importante, que es el sector primario, o como le llamamos la agricultura, que básicamente es que solo tiene un objetivo, la producción de alimentos para nuestra gente, y por la cual yo quiero, en nombre de la familia Corsil, también patentizar nuevamente ese agradecimiento. Y igualmente a todos los seguidores de las redes sociales, ahí van a tener a disposición, esta conferencia va a estar grabada y va a estar siempre a la disposición de todas y todos los que quieran hacer uso de esta conferencia, que es una de las ventajas también de la tecnología, que nos permite que estas conferencias queden grabadas para todas y todos los que en estos momentos no se pudieron conectar. Finalmente decirles que como institución, como la familia Corsil, hemos estado por 40 años, vamos a cumplir los 40 años. Están invitados también para celebrar de una manera virtual esos 40 años que muy pocas empresas llegan, ¿verdad? Pero que gracias a Dios y al apoyo de muchísimas empresas, y una de ellas es BioAgroLab, como también de prestigiadas personalidades como el doctor Gaugel y Santos Omar, pues esta empresa se hace grande y siempre está al servicio de la agricultura de nuestro país. Por todo eso, quiero decirle a los invitados, aprovechemos esa experiencia, ese conocimiento y esas canas que en una forma jocosa decimos del doctor Gaugel significan el tesoro más grande que tenemos los agricultores, de tener un maestro de generaciones al servicio de la agricultura de nuestra región, ¿verdad? Porque esta conferencia va a quedar grabada para todos los países que puedan querer acceder al conocimiento. Así es que con estas pocas palabras, creo que lo más importante es la conferencia del doctor. Quiero despedirme y decirle, pues vamos a continuar la conferencia, pero infinitas gracias y la bienvenida por esta conferencia virtual que queda al servicio de todos los apasionados de esta noble carrera
noble oficio de la agricultura o ciencia, como le queremos llamar. Así que muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. Gracias, ingeniero Barahona, por tan bonitas palabras de bienvenida. Siempre un gusto estar con ustedes. A continuación, vamos a presentar al doctor Gauguel, pero antes explicarle la metodología de la conferencia. Es decir, vamos a estar monitoreando el chat. En el chat ustedes pueden, por favor, poner su correo electrónico. Y si tienen preguntas, por favor, escríbanlas al chat. Vamos a tener dos conferencias seguidas, el doctor Carlos Gauguel y de Santos Omar Hernández. Y posterior a esto responderemos a las preguntas en un tiempo prudencial. Si nos quedan preguntas pendientes, cualquiera de los dos expositores se comunicará con ustedes a su correo electrónico, donde contestarán obviamente las preguntas que ustedes tengan. En el chat, al ser un chat privado, por lo cual estaremos muy pendientes de monitorear sus preguntas. Muchas gracias. Procediendo a presentar al doctor Carlos Gauguel. El doctor Carlos Gauguel hizo sus estudios en agronomía en la Universidad de Southwestern Louisiana. Posee un máster en suelos e ingeniería de suelos y aguas de Mississippi State University. Tiene también un PhD en suelos y fisiología de la nutrición vegetal, también de Mississippi State University. Ha sido director corporativo de programas agronómicos de Chiquita Brand de 1989 a 1994. Ha sido director corporativo de manejo de suelos para DOL desde 1994 hasta 2015. Es consultor para empresas como SQM, BioAgroLat, BAS y DOL África. Es profesor pleno en suelos de Zamorano, actualmente profesor adjunto en suelos para el Zamorano. Es profesor posgrado en horticultura de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Es socio fundador de EAT y fundador de Sigmaringen Soil Technologies en Alemania. Es consultor en caña de azúcar para caza y Salco, para Chumbagua, San Antonio, Tres Valles, El Viejo, entre otras. Con 32 años de experiencia en el cultivo de banano, caña de azúcar, hortícolas y estudios ambientales, entre otros. Pero antes que todo, el doctor Gauguel es un agricultor, un productor de agua y de bosques para la tierra que tanta ama, que es Honduras. Para BioAgro es realmente un honor presentarles a un amigo de nuestra empresa, el doctor Carlos Gauguel. Doctor, micrófono todo suyo. Muchas gracias, licenciado. Voy. Un segundito. Okay. Muchísimas gracias, licenciado Novoa. Muchísimas gracias, don Víctor Barahona. Quiero agradecer infinitamente su introducción tan generosa de ambos ustedes. Muchísimas gracias a Corsil, muchísimas gracias a BioAgroLat por facilitar estos foros que nos permiten, como decía don Víctor, compartir este pequeño conocimiento que en realidad tengo yo. Poco sabe el que no ha aprendido mucho, ¿verdad? Que es mi caso. Y lo más importante es aprender de toda la experiencia colectiva que tenemos todos los agricultores y profesionales del ramo aquí en Honduras. Sin más, pues paso a la materia de la teleconferencia. Yo también tengo algunas limitaciones serias en tecnología, don Víctor. Compartir pantalla, doctor, en la parte de abajo. Compartir pantalla, aquí vamos. Perfecto. ¿Lo están viendo ya? Estamos viendo, doctor Gauguel. Correcto. Vamos a poner el título. Ahí, ya, ahí está. Ya, listo. Estamos viendo que pase, porque tenemos algún problema que no pasan las diapositivas. Tenemos la pantalla congelada. Bien, mientras logramos poner esto a trabajar en aras del tiempo, aprovechar el tiempo,
como bien indicaba don Víctor, estamos en una situación que no la habíamos enfrentado desde 1998 con el huracán Mitch. De hecho, que los invito para que visiten nuestro sitio, el sitio de EIAT, nuestro. No sé si están viendo la pantalla todavía, creo que no, pero ahí se los muestro en este momento, donde tenemos la teleconferencia que dimos el 8 de octubre de este año, pues haciendo notar todos los huracanes que nos habían golpeado aquí en Honduras, Centroamérica, desde 1914, 1934. Perdón. Hoy sí se ve, doctor. Ok, perfecto. Y vamos a estar compartiendo la dirección de su sitio web ahí en el chat también, ¿ok? Correcto, para que vean esta teleconferencia el 8 de octubre. Y hacíamos la referencia que estos son fenómenos cíclicos que nos golpean cada 20, 22 años. 1914, 1934, que se pierde la ciudad de Vieja Cotepeque, dando lugar a Nuevo Cotepeque. 1954, la tormenta tropical Gilda dejó el Valle de Sula exactamente como lo estamos viendo ahora. En 1974 nos golpea Fifi, esperábamos el golpe en 1994, nos seguimos confiando como siempre y nos golpeó en 1998 y ahora dos, ¿verdad? Eta y Iota en este año, el 2020. Una crónica de una muerte anunciada, sabíamos que venía, pasaron 20 días, nos volvió a golpear y nos golpeó 2 veces. Entonces, y allí se pide la tecnología que usamos en su momento, en 1998 en DOL, para rehabilitar nuestros suelos y los sistemas de producción. Así que los invito para que por favor visiten este sitio nuestro de nuestra empresa en la red. Bien, sin más, voy a entrar a dar algunas definiciones muy importantes. La primera es que tanto las propiedades morfológicas, lo que el suelo se ha formado físicamente, como las propiedades químicas en sí son determinantes en el rendimiento de los cultivos, tanto en la parte aérea de nuestros cultivos como en la parte que no vemos, el sistema radicular. Y aquí interactúan 3 niveles de fertilidad, todos igualmente importantes. La fertilidad morfológica y física, que en mi criterio es la base para que se den todo el funcionamiento de la planta y el suelo, de la relación suelo-planta, agua y nutrición, con la fertilidad química, la fertilidad biológica y obviamente todo esto, cuánto vamos a aprovechar estas interacciones o los retos que vamos a enfrentar, tiene el gran componente de administración y prácticas agrícolas. Pues es de una teleconferencia que recientemente di en Banana. Ahora, el sitio en que vamos a cultivar es algo que nosotros hasta cierto punto lo podemos controlar porque al final nosotros estamos escogiendo dónde vamos a cultivar. Y comparto con ustedes que, en mi opinión, muchos de los fracasos que se dan en proyectos agrícolas es porque nos fuimos al clima equivocado, al suelo equivocado y no teníamos, después nos golpea una época seca y quedamos en la lona. Entonces, hablamos de paisaje, hablemos, la situación que estamos viviendo actualmente. Todas las zonas vegas del país, de la zona norte, están bajo agua en este momento, o los suelos están saturados. De ahí la importancia que resaltaba con Víctor, el ingeniero Hernández, cuando me invitó a dar esta teleconferencia, de trabajar de suelos excesivamente, manejo de suelos excesivamente húmedos. Por supuesto, elevación sobre el nivel del mar. Ahora, temperaturas. Vean que además que nuestros suelos están saturados, inundados en este momento, tenemos falta de brillo solar, que es otra limitación para los cultivos que todavía tenemos en pie. Y vendrán pues ya las temperaturas frente fríos que nos afectan después. Drenaje externo e interno del sitio es algo que voy a hablar mucho esta tarde. Por supuesto, el manejo de los niveles freáticos, su fluctuación durante el año y otros factores físicos. Ahora, en este diagrama muestro cómo estas propiedades físicas, como la profundidad efectiva del suelo, textura, estructura, consistencia, poros, densidad aparente, son determinantes para que las propiedades químicas del suelo, disponibilidad de nutrientes, capacidad de intercambio catiónico,
saturación de elementos como calcio, magnesio, potasio. En este caso, pues elementos, el sodio es esencial, pero también puede ser tóxico, el aluminio, que es eminentemente tóxico, puedan interactuar con la planta. Por supuesto, cómo vamos a tener el beneficio de esa materia orgánica y la lixiviación de nutrientes. Por otro lado, en el aspecto biológico de la funcionalidad del suelo en estas propiedades, depende que tengamos un sistema radicular robusto, activo y viable para la absorción de nutrientes y de agua por la planta. Ahora, aquí pues las propiedades físicas de eso dependerá si el agua está disponible, si los nutrientes están disponibles y si las raíces pueden crecer adecuadamente. Ahora, si nos ubicamos en las zonas de mayor producción hortícola del país, tenemos el occidente. Por occidente siempre nos hemos referido clásicamente a Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque, Intibucá, Lempira, ¿sí? Ahí tenemos una gran cantidad de suelos muy variables, donde es difícil decir, este es un suelo del occidente de Honduras. ¿Sí? Tenemos suelos con influencia volcánica en Intibucá, hacia la costa con El Salvador, hacia la frontera con El Salvador tenemos suelos muy arcillosos con alta influencia de roca caliza en la zona norte de Copán y Santa Bárbara, incluso aquí en la zona de Taulabé. Y así tenemos suelos aluviales, suelos residuales. En el centro de Honduras tenemos la tendencia de tener suelos ácidos y también de texturas variables. Y son suelos bien difíciles de hacer producir. De hecho, nuestra universidad está aquí porque el doctor Poppen andaba buscando una de las áreas más pobres del continente para que los estudiantes que se graduaran de aquí fueran lo mejor de lo mejor, ¿verdad? En la zona sur tenemos suelos de muy buenas características químicas derivados de basalto y materiales aluviales, texturas variables. Tenemos lo que hablábamos con el ingeniero Campos en este momento, que ya en el centro sur de Honduras, como en la República de El Salvador, las costas pacíficas de Centroamérica, ya deberíamos de estar en la época seca, ya deberíamos de estar en verano. Pero con estos sistemas de alta humedad que tenemos a raíz de estos dos huracanes, estamos lloviendo. Aquí parece que fuera mayo, como estamos. Entonces tenemos retos como el manejo del pH del suelo en la parte química, que nos lleva a tomar decisiones que ya son enmiendas que para el manejo de nuestros suelos, que es si encalamos o un proyecto que yo he estado trabajando mucho con Casazula. El ingenio Casazula es cómo acidificar suelos, porque ya son pHs de 8 por exceso de carbonato de calcio. Y eso bloquea la absorción de magnesio, de potasio, de fósforo y elementos como zinc, boro, hierro y manganeso. Bien, tenemos los retos del manejo de los niveles freáticos. Por supuesto, los manejos de suelos llevan un componente indeseable, pero muchas cosas necesarias, que es la mecanización. Y digo indeseable porque nosotros tradicionalmente usamos la mecanización para deshacernos de las malezas antes de la siembra. Mas, sin embargo, en mi opinión, si no queremos seguir atropellando el suelo, debemos ir aspirando a cero labranza o labranza reducida. Por supuesto, cómo manejamos los sistemas de riego y la calidad de agua con que regamos. Ahora, si algo bueno nos han dejado este exceso de lluvias, ha sido que suelos sódicos y salinos que tenemos en algunas áreas del país, principalmente en la zona sur, se han lavado. Y eso viene a aliviar, por lo menos temporalmente, los problemas de sales y sodio que tenemos en esa región. Ahora, ¿cuál es el suelo ideal? Todos en nuestra profesión o vida romántica o lo que sea, tenemos un ideal. Tenemos un ideal del hombre perfecto a las mujeres, de la mujer perfecta a los hombres, de la carrera perfecta. Pues los edafólogos y pedólogos tenemos la idea de cuál es el suelo perfecto para agricultura. Exceptuando arroz, que necesita prácticamente lo contrario, es un suelo con una profundidad mayor a 120 centímetros, texturas francas, con una estructura u organización de los agregados del suelo granular, blocosa y fuerte, muy friable, bien drenado, pHs entre 6.8 y 7, saturación de bases del 97%, una mineralogía muy activa, morrilonitas y excelente contenido de nutrientes. Ahora, yo mi ideal de suelos lo encontré, el suelo perfecto lo encontré en Indonesia, en Sulawesi.
Mi amor perfecto lo encontré en Bogotá, Colombia, y aquí está a mi lado, mi esposa. Hago constar que no es porque las copanecas no hayan sido excelentes mujeres, porque no me pararon bolas. Bien, profundidad efectiva y el rendimiento. Aquí vemos cómo, estos son datos que a través de años he recolectado en campo con diferentes cultivos, es que ya en suelos que apenas tienen 30 centímetros para crecimiento, el rendimiento potencial del cultivo se ve reducido en un 50%. Y ahora que tenemos un buen número de colegas de Ciguatepeque, es impactante ver los suelos que tenemos en la zona central de Honduras. Muchos de estos suelos clasifican acá, ¿sí? Si ya incrementamos la profundidad efectiva de este suelo a 60 centímetros, pues ya el porcentaje del rendimiento que podemos aspirar ya llega a un 60% del potencial máximo del cultivo. Y así va incrementando ese potencial hasta que ya llegamos a estos suelos profundos como el que definía en la diapositiva anterior. Ahora, después de todas estas lluvias que tenemos la mayor parte de los suelos de nuestro país, aún los de ladera y de zonas altas, si no saturados, ya parcialmente saturados después de 10 días y que sigue lloviendo, es decir, siguen la mayor parte de nuestro suelo saturada. ¿Qué esperamos de estos suelos en este momento? Primero, los cultivos, los que no se han erosionado y no se los llevaron las crecientes y deslizamientos de suelo. Tenemos un amarillamiento en las hojas de la parte inferior hacia arriba. Caída de los pecíolos cuando las plantas todavía están turgentes. Caída de las hojas. Las hojas empiezan a deformarse, hay una hipertrofia. Hay formación de raíces adventicias, son esas raíces que nacen de los tallos. Si ustedes observan una mata de maíz o una mata de caña, ahí se dan muchas raíces adventicias que salen a poder respirar fuera de ese sistema saturado del suelo. Por supuesto que la planta gasta energía en producir esas raíces, que lo hace a expensas de la parte aérea, principalmente los frutos. Entonces, esto va reduciendo nuestros rendimientos ante un suelo que se va volviendo infuncional por saturación. Tengamos presente que la muerte de la planta se viene a dar en la mayor parte de las especies cuando ya el suelo se mantiene saturado constantemente entre 24 y 36 horas. Ustedes me dirán, entonces muchas plantaciones ya las perdimos. No necesariamente. Si esa agua está corriendo, lleva oxígeno y las plantas logran respirar. Les va a golpear el rendimiento, pero logran respirar y se salvan. Claro, va a bajar el rendimiento, por supuesto. Si el agua está estancada y no se mueve, después de 36 horas, la mayor parte de los cultivos mueren. Bien, ahora, definamos algunos cultivos, qué es lo que requieren cultivos hortícolas, y tomemos tomate, chile jalapeño, ocra y la familia de las solanáceas. Vean ustedes que todos estos cultivos necesitan una profundidad efectiva mayor a 70 centímetros. Óptimo. Texturas tienen que estar en la familia de los francos. Solo las solanáceas, principalmente la papa, estamos hablando de cultivos hacia los franco-arenosos. Drenaje muy bien drenado. Claro, bajo las condiciones que tenemos de anegamiento del suelo, buen drenaje es lo que no tenemos en este momento. Y las propiedades químicas pueden ver que todas andan alrededor de la neutralidad, por solo la papa que tiene una tendencia hacia lo moderadamente ácido. Bien, ¿qué pasa con nuestros nutrientes en un suelo saturado? Pero vean cómo entran las crecientes de los ríos. Entran violentamente primero llevándose el suelo que está por encima. Así se lleva materia orgánica, suelo, nutrientes, etc. Entonces hay una erosión del suelo. Por eso es que Valle de Sula está sedimentado. Vean, cuando ustedes vean un riachuelo, una quebrada, un río oscuro, color marrón, color pardo, ahí va el suelo, ahí va la vida de nuestra patria, en ese suelo que se está lavando, se está erosionando. De nitrógeno hay pérdida por denitrificación, se convierte en gas por lixiviación y erosión. Fósforo es pérdida por erosión. Ese frente de agua va llevándose todo que va a acabar a los ríos o al mar. El potasio se pierde por una lixiviación moderada y por erosión. Magnesio igual manera, calcio igual, azufre se pierde por volatilización. Cuando ya las plantas y los microorganismos del suelo no tienen oxígeno, empiezan a respirar
por los óxidos, los nitratos, los óxidos de azufre, los óxidos de magnesio. Entonces, estos nutrientes se van solubilizando, liberando y perdiéndose del sistema suelo-planta. Tenemos pérdidas de elementos menores por erosión y de hierro y manganeso por solubilización. Pasan de su estado oxidado a su estado reducido. Entonces, lo que estas inundaciones y saturaciones químicamente nos dejan es un suelo de muy baja calidad, tanto físicamente y químicamente. Y ya voy a hablar de la parte física, porque ahora las inundaciones nos están dejando suelos físicamente también pobres. Ahora, ¿cuál es la funcionalidad del sistema radicular de las plantas? Tienen que tener condiciones óptimas para que puedan funcionar óptimamente y nosotros obtener los rendimientos que buscamos. Absorción de nutrientes y agua. ¿Qué pasa cuando el sistema radicular se vuelve infuncional? La infuncionalidad de las raíces se debe a enfermedades, compactación del suelo, sequía o inundación. Ahora, bajo este esquema, donde tenemos un sistema radicular no funcional, la única alternativa que nos queda es la absorción de nutrientes por vía foliar, de la cual el ingeniero Campos de Agroviolat, que está aquí, tiene una excelente conferencia magistral, como se ha venido trabajando este hecho, y las plantas absorben nutrientes por la hoja. Eso se definió desde allá por 1840, algo así. La molécula por aplicarse foliarmente debe ser de muy rápida absorción y de muy rápido metabolismo. Y de esto va a hablar el ingeniero Hernández. Ahora, volvamos al suelo. En esta fotografía aérea de la República de El Salvador, costa pacífica por supuesto, vemos solo viendo el color cómo varían los suelos en relativa corta distancia. Como suelos ricos en materia orgánica, ricos no tan ricos en materia orgánica y suelos bastante erosionados. Y así va a ser el comportamiento de nuestros cultivos. Entonces, claro, el suelo da lo que el suelo tiene y lo que nosotros le contribuimos a que dé. Mas, sin embargo, bajo estados de desarrollo del cultivo hay que ayudarle con elementos que necesita la planta en ese momento y que el suelo no se los puede proporcionar. Y la única manera de darlos es por la vía foliar. Bien, volviendo al tema de profundidad efectiva, ya mostraba esta fotografía y aquí está más o menos 32 años atrás de su servidor. Podemos ver acá en los horizontes del suelo, un suelo acá arriba que retiene muy buena humedad, un suelo franco, luego subyacente arena y grava. Nuestras plantas van a crecer aquí hasta donde llegó el agua, no más. Entonces estas plantas en este momento, esto era para caña de azúcar o para banano, no sabíamos qué íbamos a sembrar ahí. Para banano lo tuvimos que eliminar porque la profundidad efectiva era muy limitada. Y en esa zona dependíamos enteramente de riego para agua. Así podemos ver también en suelos arcillosos, y aquí tenemos muchos de este tipo de suelo. Estas arcillas negras se expanden mucho cuando se secan, se contraen, perdón, cuando se secan, se contraen cuando húmedas. Son suelos muy típicos formados tanto en roca caliza en el noroccidente, Santa Bárbara, Copán. Aquí hay una hermosura de esos suelos en Taulabé. También los tenemos formados de basalto en el sur de Honduras. Yo sé que el ingeniero José Morán está aquí para escuchar y participar en este tipo de suelos. Este tipo de suelos a nosotros nos retiene una gran cantidad de humedad. Imagínense qué pasa en este momento que solo en menos de 20 días nosotros recibimos 700 milímetros de lluvia. Eso en muchas partes del país es más de lo que nuestros suelos y nuestros cultivos reciben en un año. Entonces los suelos están saturados y ya vamos a ver cómo trabajar estos suelos arcillosos en estos suelos tanto del noroccidente y sur de Honduras, donde los tenemos en muy buena abundancia. Por otro lado tenemos los suelos francos que permiten una muy buena retención de humedad y disponibilidad de ella, lo mismo que de nutrientes, pero note acá que cuando se dan condiciones físicas del suelo como cementación, muy comunes en la zona sur de Honduras, en suelo franco-limoso, cementación por silicio, suelos de influencia volcánica, como también en la República de El Salvador, en Nicaragua de igual manera, costa pacífica.
hay que roturarlos físicamente con subsoladores para poder generar la porosidad y agrietamiento para almacenamiento de agua, nutrientes y por supuesto el crecimiento de raíces. Aquí tenemos un ejemplo de un suelo muy limitado por presencia de grava y arena. Note, este suelo es un suelo muy rico en materia orgánica. Este es un suelo de Indonesia, pero se dan mucho, de Filipinas, perdón, pero se da mucho aquí en Centroamérica, en áreas volcánicas. Por ejemplo, los he encontrado mucho ya en la zona sur de Intibucá y en la zona sur del Empira, por la fuerte influencia volcánica que se nos da de la República de El Salvador. Aquí pueden ver estos bolsones de material de acá, de suelo inferior, que se han puesto acá. Esa es consecuencia de usar el arado de vertedera. Un arado de vertedera es un mal necesario solo cuando es estrictamente necesario usarlo, pero si no conocemos el suelo, nosotros metemos aquí un arado de vertedera y lo que hace es esto, revolver el suelo, matando o disminuyendo drásticamente la fertilidad natural del suelo. Bien, lo que más conocemos y manejamos en el gremio sobre suelos es la textura. No, ese suelo es arcilloso, ese suelo es franco, ese suelo es arenoso. Pero tenemos 12 familias texturales de suelos, que ya cuando salimos de aquella pesadilla de la primera clase de suelos en la universidad, que no sabemos cómo la pasamos hasta su servidor, ¿verdad? Que estudié 13 años ese tema. A veces me pregunto cómo pasé suelos 1. Bien, pero podemos ver aquí cómo las texturas en extremos, tanto el extremo de arcilla como la arena, reducen o limitan tremendamente los rendimientos, y los rendimientos se expresan fuertemente en la familia de los suelos francos. Pero esto no es así de simple y voy a demostrar por qué. El suelo, siempre y cuando ese suelo sea masivo, no importa si es franco, no importa si sea la mejor textura del mundo, si no tenemos esas grietas y poros para que penetre el agua, el fertilizante, las raíces puedan crecer, vamos a tener rendimientos muy limitados. Este es en banano, en cajas por hectárea año, donde, y son datos reales, pero lo puse esquemáticamente por facilidad de presentar la información. Tenemos un suelo masivo, los rendimientos son muy bajos, pero a medida que este suelo va evolucionando su estructura, y defino como estructura como la arena, limo, arcilla y materia orgánica estén organizadas, las raíces pueden crecer mucho mejor, más profundas, así también la distribución de agua y nutrientes. Es que tenemos un suelo donde sí, a esa profundidad tenemos estas propiedades físicas del suelo óptimas, podemos aspirar a excelentes resultados. Ahora, ante esta situación, que tenemos un sistema radicular funcional, vuelvo y repito, la única alternativa que nos queda de poner nutrientes a la planta, no agua, ahí ese elemento se nos queda por fuera, pero nutrientes, por lo menos, es vía foliar. Bien, nada más para ilustrarles qué está pasando con nuestros suelos, dado el desarrollo de estructura. Donde tenemos muy buena estructura, en estructura granular, tenemos muy buena infiltración y percolación de agua. Pero a medida que estos agregados se van agrandando, ¿sí?, se va perdiendo espacio poroso y vamos perdiendo la infiltración, la permeabilidad. Ya cuando llegamos a un estado masivo, esto ya la infiltración, percolación del agua ya se ve tremendamente limitada y por ende nuestros rendimientos. Ahora bien, ¿qué pasa en los suelos con alta humedad o anegados? Porque tenemos una situación así como esta. Vea, una de las, además de perder volumen de suelo con tasas de erosión que hemos calculado acá con la doctora Gloria Gaugel, y que lo presentamos hoy en HRN, y vamos a participar en el foro de lunes a las 5 de la tarde con Rosendo, con Chendo, en el programa, se me olvida el nombre del programa, pero es muy popular aquí en el país, El Banquillo, o algo así. Espero que El Banquillo no salga para el pozo yo, ¿verdad? Por mis comentarios. Bien, entonces acá, Al Banquillo, así se llama, pues, y probablemente salga otro banquillo. Bien, entonces tenemos esta condición. Además de perder volumen de suelo, vamos a perder estructura del suelo. Un suelo saturado se expande y al expanderse perdemos esto. Ingeniero Morán, esto es lo que vamos a enfrentar.
en estos suelos arcillosos, estos vertisoles del sur y noroccidente de Honduras. Ahora, ya cuando combinamos la textura con la estructura, podemos ver ya cuantificablemente cuál es el movimiento del agua. Este cuadro es muy importante y lo menciono para que lo tengan presente y lo van a poder bajar de acá del sitio, de nuestro sitio de nuestra empresa de tecnología, como también va a facilitar esta presentación Agroviolat. Ahora, es bien importante tener en mente el impacto que tiene el manejo anterior que hemos hecho de los suelos. Vea, Honduras no es un país que estemos sobrados de tierra. La tierra agrícola, que aquella canción, canción patriótica que nos enseñan en la escuela, de Honduras, noble cuna de Francisco Morazán, hasta ahí vamos de acuerdo a la historia. Luego viene una parte que pues es debatible, que hay lluvia de peces con el milagro celestial. De esa parte pues necesito ver llover los peces. Y por otra parte viene la parte que sí es rotundamente, sin lugar a dudas, falsa, que es donde hay tierra para todos los que quieran trabajar. Eso no es cierto. A menos que queramos seguir talando bosque y creando un impacto ambiental severo. Y digo esto porque a veces el buen deseo de nuestros líderes nos lleva a creer en una realidad mítica, en una realidad que no existe. Honduras apenas tiene un 16% de suelos aptos para agricultura. Ya somos 9 millones de almas. Entonces necesita mucha ciencia y mucho cuidado trabajar en suelos que no son aptos para agricultura, como el suelo de mis sueños que le mostré al comienzo de esta presentación. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hacemos una mecanización muy pobre del suelo, vamos desarrollando un pie de arado, que a medida que pasa el tiempo vamos limitando la profundidad efectiva del suelo y con eso matando la productividad del suelo, y aquí se refleja en este caso en caña de azúcar, en las toneladas métricas producidas. Bien, ya con esto preguntémonos qué es un suelo húmedo. Y en este momento, en los últimos 22 años, podemos ver que este es un suelo anegado, pero no inundado. Este es un suelo y encharcado. Este es un suelo donde está saturado, pero definitivamente no está inundado. Y ahora, a medida que el suelo, y note, el suelo se ha masificado, ha perdido su estructura, ha perdido su porosidad, las raíces apenas se atreven a crecer ahí. Ahora, como consecuencia de esto que sucede, viene la erosión. Aquí pueden ver ustedes la erosión. Y la erosión es lo que perdemos en las partes altas, y el sedimento que no es suelo, que ha sido lavado de nutrientes, es lo que se está depositando en este momento en las vegas de nuestra república. Bien, la estructura del suelo, cómo ese suelo está organizado, pueden ustedes ver que tiene un impacto tremendo en cómo se expresa ese rendimiento potencial del suelo. La mayor expresión del rendimiento es cuando la estructura del suelo es granular. Podemos aspirar a rendimientos altos. Ahora, ¿cómo medimos cuán compacto o degradado ha venido siendo ese suelo, ya sea por consecuencia de un exceso de humedad o por un maltrato que le hemos hecho histórico al suelo de mecanización, erosión, sellamiento, degradación del suelo? Con este aparatito, el penetrómetro de bolsillo, que está en una escala de 0 a más de 4.5 kilogramos por centímetro cuadrado de fuerza. A valores muy bajos, menores de 1.2, pues el rendimiento que se expresa es muy alto. Ahora, no hay que descuidar ni pasar por desapercibido que este es apenas un componente del rendimiento. Tenemos que tener agua adecuada, drenaje adecuado, nutrientes adecuados, manejo adecuado del suelo. Bien, la densidad aparente del suelo, entre más compacto es el suelo, menor la expresión del rendimiento, ¿sí? Eso lo pongo porque sé que lo van a buscar algunos. Muy bien. Esto nos lleva a algo bien importante. En suelos anegados, esta relación planta a través de sus raíces, interactuando con la masa del suelo a través de los poros del suelo, absorbiendo nutrientes, agua, respirando, la raíz respira, y a una microsección de esto podemos ver cómo las raicillas del suelo interactúan no solo con nutrientes, sino que también con los microorganismos del suelo. Bacterias, actinomicetos, micorrizas, por ejemplo. Bien,
Cuando el sistema radicular del suelo no es funcional, en este caso lo que agobia a la nación en este momento, además de la tragedia humana que estamos viviendo tan desgarradora y las consecuencias en el impacto en la industria, el comercio, vivienda, educación, todos los sectores de nuestra vida nacional se van a ver terriblemente afectados. Veo que hay muy poca conversación a nivel nacional sobre el impacto en la agricultura, pues sabemos que se han perdido cultivos, se han lanzado algunas cifras que en el interior del país se han perdido 100,000 manzanas entre café y granos básicos, lo cual creo que es muy conservador esa cifra. Yo creo que andamos arriba de las 300,000 manzanas, entre pérdida severa, que se lavó el cultivo con todo y suelo, se fue, hasta pérdidas ya más parciales, que el cultivo quedó, pero quedó muy golpeado. Cuando nuestro sistema radicular no está funcionando bien, empiezan a manifestarse deficiencias. Aquí tenemos la deficiencia de potasio, bien marcada. Tenemos deficiencia de fósforo, de igual manera, aquí en pimentón. De hecho, que aquí la doctora Gaugel, mi esposa, honor de ser su esposo, hizo su disertación doctoral en Chile Verde, aquí en Moramulca, perdón, corrígame, doctora, Comayagua, sí, en Chile Verde, a la cual, pues, Chile de color, sí, bajo túnel, entiendo yo. Bien, el tema, por ejemplo, de zinc, deficiencias de zinc en maíz, aquí tenemos en habichuela, muy bien marcada deformación de la hoja y amarillamiento del intravena, y algo bien importante, la deficiencia de boro. El boro es un elemento que las plantas lo necesitan para reproducir el tejido meristemático, o sea, el tejido donde se va creciendo nuestra planta. Lo mismo el calcio. Y bajo una deficiencia de este elemento, lo que encontramos, por ejemplo, aquí son frutos incompletos. No se logra formar el fruto, no hay suficiente tejido. O los puntos de crecimiento, aquí en el caso de la remolacha, bastante limitado. O por ejemplo en la papa también. Algo bien importante es la deficiencia de calcio. Voy a hablar un poquito calcio y boro. El calcio y boro es bien interesante como la planta lo absorbe. Normalmente el calcio y el boro tienen que estar en una muy buena disponibilidad en el suelo para que puedan moverse con el agua del suelo que entra a través de las raíces por el proceso de la planta de transpiración. La hoja transpira, succiona agua y en esa agua va el calcio y el boro. Cuando la planta no puede transpirar porque su sistema radicular ha colapsado o porque tenemos nubosidad o una humedad relativa altísima como la que tenemos ahora en todo el país, donde prácticamente uno toca la humedad con las manos aunque no esté lloviendo, la siente en el cuerpo, la planta no absorbe calcio ni boro. Y entonces hay que hacérselo llegar precisamente aquí a través de la hoja. Es una deficiencia muy clásica en tomate, ¿sí? Y también afecta las hojas, afecta los puntos de crecimiento porque la función del calcio es cementar los tejidos nuevos, las células de los tejidos nuevos que está produciendo la planta. Producir el pectato de calcio, entre otras funciones, siendo esa la principal. Ahora, ya había dicho yo o mencionado que es húmedo en el suelo. Hablemos de suelos secos, como hablábamos con el ingeniero Campos, que ya la costa pacífica de Centroamérica deberíamos de estar ya bien entradito el verano, ya deberían de estar zafrando. Las cañeras están paradas en la zafra en este momento. Ahora, en un suelo seco no nos deja una película húmeda cuando estrujamos ese suelo o, digamos, lo acariciamos en la palma de nuestra mano. Un suelo húmedo, tenemos el 50% del espacio poroso ocupado por agua y otro 50% por gases, y esto es lo que nosotros andamos buscando. En un suelo húmedo, y ya no digamos saturado, el 100% del espacio poroso está ocupado por agua, y es lo que tenemos exactamente en los suelos de la República en este momento. Ahora, una vez que vemos los retos que enfrentamos, por ejemplo, en un suelo arcilloso, ya voy a hablar un poquito más de eso, franco o arenoso, suelo arcilloso,
retención de humedad, exceso de humedad, retención de nutrientes, fijación de fósforo, potasio, calcio, incluso magnesio. Un suelo arenoso es que no retiene ni agua ni nutrientes. Entonces lo manejamos en parte a través de enmiendas. Y las enmiendas más usadas, para mí, o digamos las enmiendas mal usadas, se basan en que no nos hacemos la pregunta correcta al momento de usar una enmienda para tomar o llegar a la respuesta correcta. Me decía un profesor en la universidad que uno llega a la respuesta correcta cuando se plantea la pregunta correcta. ¿Cuál es el objetivo de nuestra enmienda? ¿Qué pretendemos corregir? ¿Queremos corregir pH? ¿Queremos facilitar el lavado de sodio, por ejemplo, para el uso de yeso, por ejemplo? Mejorar la retención de agua y nutrientes, estabilizar la estructura del suelo después de una preparación, una roturación, incrementar el contenido de materia orgánica del suelo, los nutrientes, por ejemplo, en una producción orgánica que cada vez cobra más vigencia importante, si queremos aplicar compost para mejorar la bioactividad del suelo. Materias orgánicas, la mayor parte son buenas, pero no todas. Por ejemplo, aquí ven que yo le pongo una X roja a la cascarilla de arroz. No retiene nada, no contribuye con nada. Para ese caso, en vez de que compre cascarilla de arroz, mejor póngale una buena volqueta de arena gruesa y con eso es el equivalente. Y que arena no va a quedar mucha en el país después de estos huracanes. Ahora, obvio, ¿qué problema trato de corregir o de enmendar? ¿Cuál es la magnitud del problema? ¿Cuán grande es ese problema para así yo poder diseñar o formular mi dosis? ¿Sí? De esta manera es que sabemos cuánto aplicar, cómo aplicar y cuándo aplicar la enmienda. Bien, el otro tema muy importante es cómo vamos a manejar el agua de ese suelo. Una vez, tanto en drenaje, que ya hablaré de eso, como en el concepto de riego. Obvio que en horticultura todos aspiramos ahora en día a usar riego por goteo para poder fertirregar. Y el riego por goteo depende del manejo que le demos, puede tener una eficiencia entre 70 y 95%. Podemos fertirregar. Aspersión no nos gusta usarlo en horticultura porque nos genera enfermedades, una humedad relativa alta en el follaje y en el fruto. Entonces, y además es erosivo y requiere mantenimiento. Microaspersión es una alternativa, pero de hecho que vamos a tener problemas de hongos. El Gran Cañón definitivamente no es aceptable, aunque sí encontramos que en banano el Gran Cañón refrescaba la planta de banano durante la época seca. Con eso se obtenían 2 o 3 kilos más por racimo de banano, pero se venía la cigatoca negra duro. Ahora, en este caso hablo de banano, pero el rendimiento que vemos reducido por un problema de drenaje interno del suelo, como ascenso en el nivel freático, que es un suelo arcilloso en Nicaragua, podemos ver que las raíces de la planta se ven terriblemente afectadas y no crecen. Y hay que ver algo. Vean, nosotros los agricultores que abrimos una fosa, una calicate, vemos una gran abundancia de raíces, póngale atención, porque si ese número de raíces es mayor que el número normal de raíces, la planta está usando bioenergía para producir esas raíces, que las usa para reemplazar las raíces muertas. Entonces aquí hay una economía muy fina de la planta. Por otro lado, los suelos inundados, que es una situación que tenemos en este momento en muchas de las cañeras de Valle de Sula en Honduras, mata la planta al final. Y esta es una fotografía de una zona de mangle, donde podemos ver, estas son raíces adventicias. Raíces que crecen del tallo de la planta para que la planta pueda respirar. Claro que el mangle se da está dentro de su función hacer esto, pero cuando nuestros cultivos tienen que emitir raíces adventicias en un suelo saturado o inundado, perdemos tremendamente rendimiento. Ahora, esto es lo que estamos viviendo en este momento en muchas áreas del país, en las zonas de vega del país. Un suelo totalmente saturado. ¿Sí? Aquí, pues, esto es en Urabá, Colombia, pero en Honduras la situación es todavía peor porque lo que tenemos es esto.
Esta es una fotografía que tomé después del Mitch, alrededor de 2 semanas después del Mitch, en la zona del Alto Aguán, aquí en Honduras, donde nos dejó hasta 3 metros de arena. En este caso, pues nos había dejado 70 centímetros de grava y arena, áreas que después las pudimos recuperar para el cultivo del banano. Pero este es el escenario que estamos viendo ahora. Ahora, un suelo saturado o inundado, lo que queda es lo siguiente. Este material fino, en el mejor de los casos, ahora lo que nos deja es arena y grava, como en la fotografía anterior, ¿sí? Este sedimento limoso, note que no tiene materia orgánica. Los nutrientes se han lavado. Es un material de inferior calidad, tanto física como químicamente. El suelo adecuado que teníamos antes se ha perdido. Se erosionó en su fase y el otro ha quedado saturado. Cualquier raíz aquí no va a funcionar. El suelo empieza a agrietarse por donde empieza a drenarse y a crecer las raíces de las plantas. Bien, ahora los rendimientos se ven tremendamente limitados. Aquí tengo el caso de los rendimientos en banano. A medida que asciende el nivel freático, también bajan los rendimientos. Ahora, algo que yo he trabajado mucho es el tema de drenaje. Aquí tenemos un drenaje ideal que se aplica mucho para horticultura. En banano megacamas, ¿sí? Que son las camas de cultivo que ustedes usan en horticultura de menor tamaño, y control de nivel freático. Este es un área que es en Ecuador que se consideraba insembrable porque no se podía controlar el problema de drenaje tanto superficial como subsuperficial. Logramos hacer con drenaje con topo, requiere todo un diseño de ingeniería, y también con domos o megacamas, pongámoslo así, que son muy usadas en horticultura para la siembra de banano. Ahora bien, noten algo, que donde yo remuevo suelo acá en los lados de las camas, yo ahí me llevo suelo. Vea que ni las malezas han crecido ahí. He perdido fertilidad de suelo, y eso sucede en muchas de nuestras camas de cultivo. Ya tenemos el concepto que el suelo es cualquier cantidad de sedimento que la podemos manipular a nuestro antojo. No, el suelo tiene un orden que lo ha formado la naturaleza bajo las leyes infalibles del Creador, de Dios. Tenemos acumulación de materia orgánica con el tiempo acá por actividad de organismos. Vida, muerte, lucha entre microorganismos y organismos, plantas, animales. Y luego, pues, a medida que bajamos en profundidad, la materia orgánica va bajando y la actividad biológica, a menos que suceda aquí en sistemas aluviales, como en nuestro Valle de Sula, Valle del Aguán, los valles del río Choluteca, Nacaome, Chamelecón, etcétera, donde lo que va a suceder con el tiempo, con cientos de años, es que el suelo, que fue una vez productivo, va a quedar sepultado por sedimentos. Ahora vea, en una tesis que hicimos a raíz del Mitch aquí en Zamorano, demostramos que bajo las condiciones de formación de suelo de Honduras, toma 1 año para que se forme 1 centímetro de suelo. Y nosotros hemos perdido en promedio, en laderas entre 10 y 30 toneladas métricas de suelo en estos 2 huracanes. Hemos retrocedido en la formación de suelo mismo, ¿sí? Ahora, esto va a requerir que nosotros trabajemos este tema de formación. Una muy buena noticia que me dio ayer el licenciado Yamal Gibrín, que nos va a financiar 3 tesis para, así como medimos el impacto en nuestros suelos después de Mitch hace 22 años, hagamos ese trabajo aquí en Zamorano para las zonas agrícolas de Honduras. Ese es el tipo de ayuda que nosotros necesitamos en este momento. Una acción positiva, de nuevo la empresa privada, una vez más al rescate. Bien, esto es el sistema de drenaje que tenemos que ir implementando a diferentes escalas. Ahora bien, ingeniero Morán, he estado esperando este momento, el ingeniero Morán. Tanto habla este señor, dice, no llega al punto por el que yo vine. Bien, en horticultura nosotros trabajamos con camas, así como mostré esas megacamas para banano, este es el mismo concepto. La finalidad de la cama son 3, en mi opinión. Proveer buen drenaje superficial, proveer buena porosidad, por ende aireación para crecimiento de raíces y disponibilidad de agua y nutrientes, y organización del cultivo. Nos facilita mucho más las cosas, pero podemos ir desde camas que las podemos hacer incluso con una cameadora, ¿sí?
hasta bancos que ya los podemos hacer, y nos ha tocado trabajar mucho en Flores, tanto en Colombia como en Ecuador en este tema, donde las paredes de esta caja van perforadas con una malla interna para que no se pierda suelo, pero sí se le dé un muy buen drenaje. Y esto es lo que venimos a necesitar hacer en esos términos, en estos suelos extremadamente arcillosos que manejamos. Ahora, bajo cultivos hortícolas protegidos, invernaderos, el invernadero tiene un fin y es controlar el clima, temperatura, brillo solar, precipitación. Y aquí hay dos alternativas: o lo aislamos del suelo, que es una alternativa costosa, pero es una alternativa, o cultivamos esto en el mismo suelo que está bajo el invernadero y controlamos con drenes abiertos o con dren por tubo o dren por topo el nivel freático del cultivo. Ahora, esta es una alternativa para suelos no deseables. Recuerde que suelos hortícolas, chile, papa, todos requieren suelos francos, pero no siempre tenemos suelos francos. En Honduras no estamos peleando por ese 16% de suelos agrícolas que tenemos. Somos 9 millones de almas, de las cuales 6 millones dependemos de agricultura. Somos todavía un país agrícola. Por mucho que hablemos de las maquilas, por mucho que hablemos de los call centers, por mucho que querramos industrializarnos del turismo, hotelería, seguimos comiendo del campo. Colegas, seguimos dependiendo del campo. Además, ¿qué vamos a hacer con un medio ambiente degradado? Hay que ver el suelo más allá de la agricultura. Tenemos un suelo forestal, un suelo que es parte integral del ecosistema y lo estamos dilapidando. Este año fue un año horriblemente seco. Nuestras represas ya no tenían agua. Nos quedamos con 10% de abastecimiento de agua. ¿Sí? Los fuegos forestales, aquí murieron bomberos, héroes, murieron combatiendo fuegos, policías, miembros del ejército, sociedad civil. Con una pandemia que afecta al sistema respiratorio, se complicó todo el sistema. Incendios criminales, ¿sí? Y pasamos a huracanes, ¿verdad? Con exceso de precipitación. Ha sido un año de estrés. Bien, definitivamente cuando tenemos condiciones físicas adversas, los nutrientes del suelo no están disponibles. Para eso necesitamos acondicionar el suelo físicamente para hacer estos suelos disponibles, estos nutrientes, perdón, disponibles. Lo mismo que agua y oxígeno. Y a la vez que la planta se pueda nutrir. Ahora, no solo cuando el sistema radicular de la planta no está funcional, aplican las aplicaciones foliares, sino que también en estados fenológicos del cultivo, como la etapa de posgerminación, crecimiento, fructificación, que la planta tiene una demanda intensa de X nutriente en un muy corto espacio de tiempo. No hay manera que la raíz lo pueda absorber en ese momento, en la cantidad que requiere. Entonces, ahí aplican las aplicaciones foliares. Con esto estoy concluyendo esta conferencia, haciendo énfasis primero. Cuando vamos a hacer una inversión, conozcamos primero nuestros suelos y nuestras condiciones. Tenemos suficiente agua si se nos viene una época seca dura. Tenemos suficientes condiciones de drenar en casos como este, que ya sabemos que cada 20, 22 años nos golpean. Hagamos el mejor uso de la tecnología que tenemos disponible, ¿sí? Y definitivamente tomemos nuestras decisiones basados en nuestro conocimiento del cultivo, en apoyo de las tecnologías que usted les está ofreciendo acá, don Víctor, les está ofreciendo Agroviolat, y aquí su servidor, pues lo que estamos compartiendo. De nuevo vamos a poner esta presentación, la va a poner Agroviolat en su red, y también nosotros aquí en nuestro sitio en la web. Ahí también van a encontrar la presentación que hablamos sobre los huracanes. Y la estoy actualizando, por supuesto, para Ieta y otra, que recuerde que esa conferencia la di el 8 de octubre y los huracanes, pues como con reloj, nos golpearon 22 años después, a comienzos de noviembre, casi con reloj, 22 años después del Mitchell. Mismo golpeó el 22 de octubre de 1998. Nosotros, ETA nos está golpeando el 4 de noviembre, 6 días después, en el calendario de 22 años. Con eso paso la palabra al colega, el ingeniero Ricardo Campos.
y agradeciéndole su atención. Gracias, doctor Gauguel. A continuación, apreciados invitados, la conferencia del ingeniero Santos Omar Hernández de Bioagro, llamada Mitigación de Estrés Hipóxico en hortalizas con la tecnología de metalosate. Mientras se instala el ingeniero Hernández, mencionarles nuevamente que las preguntas se guardarán para el final. Si tienen alguna pregunta, estamos pendientes en el chat para hacerlas al final de la presentación del ingeniero Hernández. El micrófono es todo suyo, ingeniero Hernández. Perfecto, Santos, se escucha, ingeniero Hernández. Buenas tardes. Gracias por el tiempo. Agradecemos a todas las personas que pues nos han acompañado hasta este momento. La intención de brindarles alguna información el día de hoy es aportar un grano de arena pues a todos los problemas que se han venido enfrentando en los, bueno, que casi todos los inviernos en las zonas susceptibles se enfrentan con las condiciones de alta humedad. Básicamente, lo que estamos tratando de proporcionarles el día de hoy es un tema interesante, ya que en conferencias anteriores hemos hablado de estrés hídrico, hemos manejado el tema de estrés hídrico. Sin embargo, el estrés hídrico pues, puede abordarse de dos puntos de vista, de escasez de agua como tal, falta de agua o exceso de la misma. En esta ocasión, pues vamos a tratar de brindar algunas alternativas referente al exceso, ¿verdad? En este caso de agua, que tiene que ver con un tipo de estrés que nosotros encontramos en nuestros cultivos. Vamos a ver aquí. Tenemos un problemita de cambio de diapositiva. Ahí está. Entonces, normalmente quiero que veamos que es algo muy importante para las plantas que nosotros siempre tomamos en cuenta, como tanto los productores como los que brindamos algún tipo de asesoría al respecto, y es que es determinante para el cultivo, cualquier cultivo que sea, llámese solanáceas, cualquier tipo de cultivo que nosotros vamos a sembrar, la importancia que tiene el sistema radicular. Y es que realmente muchas personas dicen, y muchos investigadores han llegado a la conclusión de que si las plantas dijéramos que tuvieran cerebro, se le asignaría esa tarea o esa responsabilidad al sistema radicular de las mismas, por la gran cantidad de funciones que se llevan a cabo en esa parte de la planta. Es por eso que yo no sé si cuando ustedes van a comprar pilones, lo primero que hacemos es revisar y sacar y muestrear lo que vamos a ir a llevar a nuestro campo, precisamente porque consideramos que esa parte que no se ve a simple vista depende principalmente el éxito de lo que vayamos a tener en nuestra producción. Entonces, nos aseguramos de que el sistema radicular vaya de una forma adecuada al momento de llevarlo a campo. Pero yo en algunas giras que tuve anteriormente me encontré con una persona en Colombia y discutimos mucho de un problema que pocos lo hemos sacado a la luz, y es que hay un nutriente. Normalmente hablamos de todos los nutrientes que la planta necesita, pero hay uno que es muy importante y que vale la pena ver cuáles son los efectos secundarios que tienen en los cultivos que nosotros manejamos hoy en día. Y estamos hablando específicamente del oxígeno. Yo no sé si ustedes ya habían tratado de indagar o profundizar de los efectos que puede tener la falta de oxígeno en el sistema radicular de una planta.
Y es muy interesante porque es una cadena de eventos que al final nos lleva a conclusiones y decir, es muy probable que lo que me está pasando sea por este problema. Entonces el oxígeno realmente lo consideramos como un elemento fundamental para evitar llegar a perder una producción o a tener efectos secundarios en nuestros cultivos. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros podemos tener un cultivo con un sistema radicular intacto. Y vamos a hablar de dos temas rápidamente. No vamos a profundizar mucho porque la intención es traer a ustedes una reflexión acerca de lo que puede estar pasando en nuestros suelos y en nuestro sistema radicular de nuestro cultivo. Normalmente hablamos mucho de lo que es fotosíntesis, que todo el mundo conoce, pero también hay otro proceso interesante en las plantas que se llama respiración. Y aquí vamos a determinar por qué a mí, como productor de chile, de tomate, de hortalizas, me interesa saber por qué es importante el oxígeno para mi cultivo. Pues básicamente la fotosíntesis se concentra en la parte aérea, tanto de hojas y tallos, es donde se lleva a cabo todo este proceso, y es ahí donde está la diferencia. En el caso de la respiración, básicamente está en toda la planta, y hoy específicamente nos vamos a concentrar en la respiración que está en el sistema radicular, donde nosotros no podemos ver, donde no podemos estar pendientes todos los días. Sin embargo, todo lo que sucede ahí tiene una repercusión drástica en la producción, en el desarrollo, en el metabolismo de la planta, llámese chile, tomate, cucurbitáceas, lo que sea que estemos cultivando. Entonces, básicamente lo que sucede con esto, cuando el sistema radicular empieza a ser anegado, los espacios porosos del suelo que estamos manejando empiezan a ser desplazados por el agua, entonces el oxígeno que estaba disponible para nuestro cultivo en ese momento empieza a menguar. Y básicamente lo que hace la respiración en ese momento, todos sabemos que pues la fotosíntesis produce, los productos son oxígeno y azúcar, en este caso glucosa. Pero la respiración es al revés. La respiración gasta, el proceso de respiración gasta lo que la fotosíntesis produce. Entonces, y el producto de la respiración, pues es dióxido de carbono. Entonces, existe un gran problema cuando las raíces empiezan a llenar de agua, cuando empieza a ser susceptible para la planta. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no se da el proceso respiratorio normal. La planta emplea una vía que se llama fermentación. Entonces, ese pequeño cambio de chip, podríamos decirlo, en las raíces, de dejar el proceso respiratorio a un lado y pasar al proceso de fermentación, eso desencadena una gran cantidad de procesos en nuestros cultivos que nosotros, pues, al final vamos a ver que se correlacionan con todo lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, ¿qué básicamente, por qué nos interesa el oxígeno? Prácticamente porque todas las plantas lo necesitan cuando son metabólicamente activas. Una planta que esté de alto rendimiento, una variedad de tomate que está nueva, que está llegando con una alta genética, todo su metabolismo tiene que estar muy implicado con la relación y la cantidad de oxígeno. Y pues como lo mencionaba el doctor Gaugel, tenemos algunos cultivos que en realidad pueden tolerar, algunos van a tolerar entre 20 a 24 horas y algunos otros que ya están adaptados a las inundaciones, pues pueden resistir un poquito más. Sin embargo, tenemos que tener claro que el oxígeno para nuestro cultivo en el suelo es muy, muy determinante. Y para eso quiero que manejemos qué nos referimos con estrés, con este tipo de estrés por falta de oxígeno. Cuando los niveles de oxígeno en el suelo están normales, que su cultivo está bien, va desarrollando bien, floreó bien y va cuajando muy bien sus frutos,
Normalmente se maneja que para que esas condiciones se den, pueden andar ahí en un 20% en cuanto a volumen del suelo, se refiere a la cantidad de oxígeno. Y eso se llama normoxia, que todo está normal, no hay ningún problema. Pero cuando el oxígeno empieza a ser desplazado, utilizamos un término técnico para decir que es hipoxia. Todavía hay oxígeno ahí y que no está totalmente desplazado. Entonces, empiezan a suceder y a desencadenarse esta gran cantidad de procesos. Y por último, la anoxia. Ahí es donde nosotros no queremos llegar, es cuando carece totalmente de oxígeno, cuando ya el suelo por alguna razón no puede, las raíces ya no pueden completamente llevar su proceso respiratorio y empieza todo lo que conocemos como estrés hipóxico y estrés anóxico. Entonces, no queremos llegar a una anoxia porque lo que nos induce es a lo que vamos a ver a continuación, que es una muerte, muerte celular. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de una deficiencia de oxígeno en mi cultivo? ¿Por qué me debe interesar a mí saber si tengo o no suficiente oxígeno, si mi suelo está suficientemente saturado o no de agua? ¿Por qué tiene que ver? En primer lugar, hay un punto que es muy interesante, que tiene que ver con la energía. Al momento de que la planta está empezando a sentirse estresada por una falta de oxígeno, un estrés hipóxico, empieza a dejar el proceso respiratorio en la raíz y empieza el proceso de fermentación, ¿verdad? Entonces, ese proceso tiene que ver mucho con la energía. La síntesis de etileno, empieza una biosíntesis de etileno que tiene unas repercusiones hasta cierto punto positivas, porque incluso puede llegar a mitigar este estrés, pero algo de lo que a mí me preocupa personalmente en el cultivo de solanáceas es un proceso que llama acidez citosólica. Esto es producto de una deficiencia de oxígeno e incluso cuando ya llegamos a una ausencia total de oxígeno en el suelo, causado por una saturación. Acuérdense que no necesariamente tenemos que ver una capa de agua en el suelo para decir que estamos en un estrés por falta de oxígeno o por anegación. Muchas veces, acuérdense que a veces cuando regamos mucho en el fertirriego también empezamos a saturar el suelo y dependiendo del tipo de suelo, pues podemos llegar a alcanzar estos niveles con falta de oxígeno más rápidamente. ¿Por qué el déficit energético? Pues las raíces, fíjense que al cambiar ese chip de respiración a fermentación en las raíces, la energía es insuficiente porque con la respiración la planta produce 36 ATP y con la fermentación apenas se pueden llegar a producir escasos 2 ATP. Hay una gran cantidad y una gran déficit energético para tomar minerales del suelo, metabolizarlos, moverlos por el xilema hasta llegar a la floración, a los frutos, a los nuevos brotes. Y es por eso que la planta, el primer síntoma de todo esto es que se descompensa, se desbalancea energéticamente. No hay una forma como ella pueda combatir este problema. Ahora, en el problema del etileno, que realmente les dije que es un problema medias porque la biosíntesis de etileno, pues cuando empieza a llenarse de agua el suelo y las raíces empiezan a sentir que les falta ese oxígeno, empieza a haber una producción alta de este ácido aminociclopropano que se incrementa en grandes cantidades. Y esto lleva a la producción del etileno. Pues ustedes conocen lo que es el etileno y hasta ese momento las plantas pueden llegar a tomarlo como positivo porque empiezan a mitigar un poco el estrés. El etileno puede llegar a causar un estado de, no sé si ustedes recuerdan cuando las hojas se ven un poquito grandes y se van hacia abajo por una producción o un encharcamiento de alto nivel y se conoce técnicamente como epinastía.
Entonces, eso puede llegar hasta cierto punto a causar una mitigación. Sin embargo, eso hay un problema, que el mensaje o el mecanismo de mandar señales implica una necesidad de calcio en la planta. Y a eso nos referimos, que es cuando ya se nos complica una producción de etileno, porque empieza a demandar más niveles de calcio. Pero eso, hasta ahí uno puede conformarse con esos problemas por anegación, pero el mayor problema que podemos enfrentar nosotros con una deficiencia de oxígeno en el suelo, técnicamente hablando, puede ser un problema que se llama acidez citosólica. Cuando ya la planta siente que no puede más con sus raíces, ese cambio de la respiración a un proceso de fermentación empieza, todo lo que son las células de la planta tienen unas vacuolas y tienen un citoplasma y tienen lo que circula alrededor de la célula, que son conductos extracelulares, que también hay muchos líquidos y muchos nutrientes, y hay paredes celulares que están revistiendo esta célula. Cuando la planta empieza a sentirse estresada por este motivo, si ustedes ven, los pHs internamente de la célula son diferentes. El de la vacuola es de 5.5, el del citoplasma es de 7.5 y el exterior de la célula es 5.5. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con la falta de oxígeno, los hidrógenos de la vacuola ya no pueden entrar porque necesitan mucha energía y hay una descompensación energética. Entonces empiezan a salir de la vacuola y empiezan a acidificar el citosol o el citoplasma. ¿Qué sucede? Que la planta, para compensar eso, empieza a necesitar calcio. ¿Y de dónde va a necesitar el calcio? Es ahí donde usted puede ponerle, y aquí viene aquella reacción de los productores de hortalizas, en donde cuando está muy saturado el suelo, ya dejan de poner y suspenden el riego y empiezan a poner alguno fertilizante granular. El problema es que aún con todas esas condiciones que podemos poner el fertilizante granular, la absorción y el movimiento de los nutrientes en la planta es muy baja, porque el gasto y el consumo de energía es muy alto. Entonces, el problema es que el calcio empieza a moverse de los lugares donde ya estaba instalado, de las paredes celulares, para poder compensar esto. ¿Y qué pasa? Ese es un problema serio para la planta, porque ahí se desencadena, en este punto se desencadenan todos los problemas que nosotros tenemos. Problemas fitosanitarios. En este punto ya nosotros empezamos a ver síntomas de muerte celular, porque hubo una desintegración de la pared celular de un órgano de la planta, llámese hoja, llámese fruto, y se empezó a mover ese calcio hacia este punto para compensar este bajo pH que tenemos intracelularmente. Y pues esa es una oportunidad muy especial para que los hongos y las bacterias empiecen a hacer de la suya. En ese punto, nosotros tenemos que estar preparados para cualquier alarma de esa situación. Pero no solamente eso, ya lo mencionaba el doctor Gaugel, de cuál es el impacto que puede tener un suelo saturado en cuanto a nutrientes. Y hay algunos trabajos que, si bien es cierto, no son estrictamente de hortalizas, pero hay personas que han hecho estudios en suelos con oxígeno normal y un suelo con un oxígeno muy bajo. Entonces, ¿qué pasa? Miren ustedes cómo hay una descendencia en la concentración de minerales con un suelo con un oxígeno. El potasio, por ejemplo, que es un elemento fundamental para mantener turgencia celular, movilidad de nutrientes internamente en la planta, de 0.7 a 0.6. Usted dice, no, pero si eso lo trasladamos a lo que la planta puede necesitar, es una gran diferencia internamente de la planta. En el calcio de 1.6 a 1.4. Todos los minerales empiezan a menguarse cuando la falta de oxígeno empieza a darse en el suelo.
Entonces, ¿por qué me debe importar a mí? ¿Por qué debe ser vital para un productor preparar suelos adecuadamente, saber qué tipo de suelos tiene para no enfrentarse a esto? Una de las reacciones interesantes que nosotros tenemos es que siempre la nutrición tiene que ser siempre preventiva. En agroquímicos se manejan términos curativos o preventivos, pero la nutrición no podemos esperar a encontrarnos con deficiencias de este tipo para empezar a trabajarlo porque nos sale muy caro y a la planta le tiene un costo demasiado alto recuperarse de estrés de este tipo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues prepararnos para este tipo de situaciones. ¿Qué pasa cuando empieza la marchitez? Uno de los puntos fundamentales es que nosotros empezamos a ver marchitez. Ustedes pueden ver el maíz, es uno de los más referentes. Por ejemplo, cuando se anega, todas las hojas se empiezan a amarillar inmediatamente. En el caso de hortalizas también puede haber un amarillamiento y esa es una redistribución de las hojas bajeras, de las hojas más viejas a las hojas nuevas. Los minerales, como no está entrando suficiente comida al sistema, la planta sacrifica las hojas más viejas y empieza a mandarlas a las hojas más nuevas o a los puntos de demanda. Entonces, es por eso que los elementos como el fósforo y el potasio llegan a colocarse en un punto interesante para combatir este tipo de necesidades. Después llegan las enfermedades. Qué terrible es llegar a la plantación 1 o 2 días después y ver los problemas de marchitez tremendos cuando hay cuando hay mucha negación, cuando hay mucha saturación del suelo. Y qué tremendo también es ver los problemas de fitóftora. Es un dolor de cabeza poder detener un ataque serio de fitóftora a puros agroquímicos cuando ya se nos viene encima todas estas grandes cantidades de agua en suelos. Entonces, todo esto tiene repercusiones secundarias, todo esto tiene una importancia vital para la producción. La deficiencia de oxígeno va a ser un tema muy interesante de ahondarlo un poquito más, pero hoy hemos querido tratarlo de una forma interesante para poder despertar algún interés de cómo mitigar estos problemas en el suelo. Ahora, hay algo que también recientemente en las visitas que hemos hecho después del huracán ETA, hemos encontrado muchos problemas de calcio en los cultivos negados. Hemos encontrado muchos problemas de calcio. ¿Qué pasa? Que la demanda de calcio en suelos saturados es muy alta, es mucho más. Pero imagínese, usted puede, si el cultivo pues está en proceso de desarrollo, pues todavía tiene oportunidad, pero imagine que está en proceso de floración y fructificación. O sea, si usted a esta demanda del calcio por suelos saturados o por una deficiencia, una acidez citosólica, como lo estábamos viendo, usted le suma, por ejemplo, la necesidad que tiene la planta en cuanto a floración. Yo no sé si ustedes tienen idea de la cantidad y de la demanda de calcio que hay en el proceso cuando las plantas empiezan a florear y empiezan a cuajar frutos. Por ejemplo, hay algunos estudios interesantes de algunos investigadores a nivel mundial que han logrado determinar el impacto que tiene cuando la curva de presencia del calcio en la planta, que es la línea azul, tiene una crecida inmediatamente de 1 a 4 segundos más tarde de que aumentó la concentración de calcio, empieza a haber un crecimiento del tubo polínico. Entonces, es en cuando la planta entra a floración, naturalmente la curva de demanda del calcio empieza a aumentar. Ajá, y si a eso le suma a usted el problema de una acidez citosólica por falta de oxígeno o por suelos completamente saturados, ustedes tienen que prepararse para ver cómo mandamos este mineral y combatir esta demanda que se nos va a venir. Todos los estudios demandan ¿cómo se llama? Que la concentración de calcio después de la floración empieza a despegar. Entonces pueden ver en estos estudios que se hicieron cómo se detecta la concentración de calcio
en el tubo polínico y cómo emplea y empieza a desarrollar ese crecimiento. Si usted la concentración de calcio está muy baja porque la planta decidió mandarlo a las raíces porque necesitaba compensar una acidez o a otra parte de la planta va a empezar a sacrificar frutas, a sacrificar flores, a sacrificar un montón de procesos que son fundamentales. Entonces, ¿qué hacer con todos estos procesos fisiológicos que tiene el cultivo? Si bien es cierto, nosotros no los vemos a simple vista, pero eso es con la realidad, con lo que la planta está batallando todos los días contra esos problemas. Entonces, nosotros aquí hemos detectado una participación importante de la tecnología Metalosate, porque aquí a la derecha podemos ver un diseño de una raíz cortada y vean ustedes cómo podemos identificar los dos conductos, tanto floema como xilema. ¿Qué pasa si yo pongo en la planta un calcio? En momentos de anegación no le puedo mandar un nitrato de calcio al suelo porque no me da una respuesta inmediata. Es ilógico. Pero usted dice, ¿pero le puedo mandar una tecnología vía foliar? Claro que sí. Pero la característica principal para llegar a ese punto de las raíces es que pueda viajar por el floema, se pueda movilizar. Y prácticamente el metalosate calcio, esa es una de las características fundamentales. Usted lo pone en la parte aérea y él puede bajar y descender hasta las raíces sin ningún problema. De hecho, se están haciendo algunos trabajos en donde están experimentando el efecto de metalosate calcio en los sistemas radiculares antes de llevarlo a la siembra directa. Entonces, este punto es crucial. ¿Por qué nosotros recomendamos que previo a un problema de saturación de suelos podamos trabajar recomendaciones como un metalosate NPK y un metalosate calcio? Pues por las necesidades principalmente energéticas y por la redistribución de minerales que va a haber de las hojas más viejas a las hojas nuevas que nosotros lo conocemos como marchitez. Para compensar eso, nosotros consideramos que el fósforo y el potasio en esos momentos va a ser muy vital para la recuperación y evitar ese tipo de estrés por redistribución de minerales de los órganos más viejos a los órganos más nuevos. Y en el caso del calcio, lo consideramos fundamental porque con una muerte de una célula o con una entrada de un patógeno, la planta empieza a marchitarse, empieza a entrar fitóftora, empieza a entrar rastonia, empiezan a entrar todas las bacterias y hongos que estaban en el suelo disponibles. Entonces no nos podemos dar el lujo de decir, no, no voy a poner el calcio después o voy a esperarme una semana para ver qué hago. Entonces esa es la responsabilidad que tenemos para indagar. Y como les decía, aquí es donde entra la importancia de tener un producto que se mueva vía floema, porque el sistema radicular, como dijimos al inicio, es el cerebro de la planta. Si eso está funcionando mal abajo, nosotros vamos a tener una serie de problemas en la parte aérea y no lo queremos hacer. Y no podemos esperar a que nos presente síntomas más severos, porque si no, los daños se convierten literalmente en irreversibles. Por eso el tema de la conferencia es mitigación del estrés hipóxico, porque en cuestiones anóxicas, donde ya no hay oxígeno, pues los problemas son aún mayores. Entonces, la muerte celular de la planta es mayor y eso nos ocasiona una serie de problemas. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué podemos hacer nosotros? Bien lo diría el doctor Carlos, la preparación de suelo es fundamental. Eso ustedes, por eso muchos de los apuntes del doctor Carlos son muy relevantes en este tema, porque la gente también tiene que conocer su suelo. Acuérdense que hay lotes de suelos en donde usted en la zona norte tiene un tipo de suelo y en la zona sur ya tiene otro tipo de suelo. Tiene que identificar qué tipo de suelo está manejando para hacer la preparación adecuada. Y como les decía, también la acción tiene que ser preventiva. No podemos empezar a ver pudrición apical, por ejemplo. No puedo empezar a ver a que me estén muriendo las plantas para empezar a hacer aplicaciones. Tengo que actuar anticipadamente y por eso es que estamos despertando en ustedes el interés en que
las plantas puedan estar estresadas por una deficiencia de oxígeno o una negación total. Entonces, la nutrición va a ser un aliado fundamental para combatir este problema post lluvias, post huracanes, post inundaciones o post exceso de riegos cuando abusamos del riego en los suelos. En el caso, ¿qué podríamos sugerir nosotros? Que siempre que sepamos que vamos a entrar a una época de lluvia, anticiparnos con las aplicaciones de calcio antes de los 25 días, porque normalmente, como sabemos que la curva de demanda es a los 25 días en adelante, la gente empieza a hacer aplicaciones de ahí, pero tenemos que anticiparnos a eso. Tiene que ser aplicaciones antes para prevenir. ¿Qué no debemos hacer nosotros? Pues cuando tenemos problemas de anegación o suelos saturados en hortalizas, tenemos que asegurarnos, bueno, en este caso tendríamos que hacer un análisis de tejido, pero consideramos que no deberíamos llegar a floración con menos del 3% de calcio en la hoja. Sería mucho en riesgo, ¿verdad? Porque la demanda y la curva va a ser, y acuérdense que el metabolismo del calcio pues es muy lento, más lento que todos los otros minerales, y es del que vamos a necesitar mucho en ese momento. Otra recomendación que les puede servir a ustedes es no usar productos que tengan un alto costo energético para la planta. Normalmente aplicamos productos vía foliar, pero a la planta le sale muy caro metabolizar esos productos. Y aquí habría que tener mucho cuidado con aquellos productos bioestimulantes hormonales que pueden estimular un crecimiento de la planta, ya sea de frutos o tejido, cuando la planta tiene un déficit energético, porque no está respirando adecuadamente y su cantidad de ATP es muy mínima. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto para no provocar un mayor problema. También, como la gente sabe que no ha estado fertilizando adecuadamente, cuando esto pasa, podemos caer en compensar esa fertilización en las próximas fertilizaciones que vienen. Y tenemos que tener mucho cuidado porque la planta no va a estar preparada. Acuérdense que el poner el fertilizante en el suelo es un paso, pero la planta gasta mucha energía en tomar esos minerales y moverlos a través del sistema. O sea que es un reto muy interesante. Yo creo que con esto tenemos que reflexionar acerca de cómo enfrentarnos a situaciones de estrés por exceso de agua. Ya no solo vamos a hablar de estrés por falta de agua, estamos hablando de estrés por exceso de agua, y recuerden que la deficiencia de oxígeno tiene mucho que ver con los problemas fitosanitarios por muerte celular o por entradas a patógenos que van a ser de mucho problema para nuestro cultivo. La intención de esta pequeña participación pues es despertar en ustedes algún interés y darles algunas herramientas. La tecnología Metalosate, pues gracias a nuestro distribuidor en Honduras, Corsil, está disponible a nivel nacional y ustedes pueden tratar de localizar con ellos y contactarnos para cualquier consulta personal. De hecho, vamos a estar aquí si tuvieran algunas preguntas adicionales a este tema. Como el tiempo es oro para ustedes, pues terminaríamos aquí. Esperamos haber despertado en ustedes algunas formas de cómo combatir estos problemas. Se les agradece mucho, pues de parte mía, esta sería mi participación para que pasemos a las etapas de preguntas. Bueno, muchas gracias, ingeniero Hernández. Les voy a compartir las preguntas que hemos acumulado hasta este momento para que ustedes pues las puedan seguir. Creo que ahí se ven. Estas son las preguntas acumuladas, doctor Gauguel. Voy a pedirle que reactive su micrófono. Ahí está. Está reactivado, me escucha, sí. Ok, entonces ahí están acumuladas. Yo creo que ya las puede ver. Sí, he recibido 3. Voy a ver aquí. Sí, esas serían. Entonces, la primera dice, doctor Gauguel, es por el ingeniero José Armando Morán. Correcto. Dice, doctor Gauguel considera que en el caso actual de suelos arcillosos de poca profundidad y un nivel de saturación que sobrepasa la capacidad de campo, me ayudaría a incorporar zeolita natural en grava de 1 a 3 milímetros. Vea,
primero para compartir con el grupo lo que es la cebolita. Es una arcilla no expansiva, es decir, la humedad en sí no la afectaría. Y esto es bien importante porque es un material que al ser arcilla tiene una gran cantidad de microporos que hace que retenga agua y esa agua la facilite a las plantas y tiene una alta capacidad de intercambio catiónico como las arcillas. Entonces tiene un aspecto químico y físico. Analicemos el aspecto físico primero. En este momento, como están desaturados los suelos, uno no puede incorporar absolutamente nada al suelo, porque no es de ponerla sobre la superficie, el suelo es de incorporarla con el suelo para que pueda tener una influencia en todo el volumen efectivo del suelo para albergar raíces. Entonces, en este momento, meter maquinaria al suelo es un crimen, porque viene el fangueo, viene el deterioramiento de la estructura del suelo. Ahora, ya cuando vengan condiciones de humedad óptimas para trabajar, que el suelo tiene que estar un 30% abajo de capacidad de campo en humedad para que no haya fangueo y destrucción de la estructura, sí la puede incorporar y le va a ayudar, como no es una arcilla expansiva y los suelos que usted tiene son arcillas expansivas, sí va a ayudar a que haya mayor disponibilidad de agua. Ahora bien, y mejor oxigenación. Va a aumentar la porosidad permanente del suelo, que en esos suelos arcillas expansivas se pierde cada año y se pierde en la época húmeda, cuando el suelo se expande, y se vuelve a rehabilitar en la época seca, cuando este suelo se agrieta. Ahora, desde el punto de vista químico, la cebolita, que tiene alta capacidad de intercambio catiónico, va a sumar a la alta capacidad de intercambio catiónico que ya tiene ese suelo. Por ende, elementos como fósforo, el mismo calcio, potasio y magnesio se van a ver menos disponibles para la planta a nivel radicular. Entonces tiene pros desde el punto de vista físico y tiene pues sus retos desde el punto de vista químico. Recuerde que ahora en nuestro léxico mental ya no hay problemas después de que uno toma un curso ahí de Dale Carnegie. Ya lo que hay son retos y oportunidades, aunque uno se vaya a estrellar con un carro contra una pared, ¿verdad? La oportunidad era que podíamos haber hecho tortillas. Pero bueno, siendo optimistas, eso sería, ingeniero. Entonces ahí, desde el punto de vista físico, tiene esa ventaja, pero no la puede incorporar en este momento. Claro que una vez que usted la incorpore, usted va a poder tener ese beneficio después de que un suelo se le sature, Dios no quiera, en otro huracán en los próximos 20, 22 años. Bien, eso sería para la primera pregunta. La segunda pregunta del ingeniero Delmer Vázquez. Dice, pregunta para Carlos. Doctor Gaugel, perdón, dice el ingeniero Morán que se refería a futuro. No, al futuro, pues sí. Claro, pero hay que hacer, sí va a tener un beneficio, hay que tomar en consideración que dependiendo de la cantidad de material que aplique, de cebolita que aplique, así le va a subir proporcionalmente la capacidad de intercambio catiónico. Si aplica una cantidad moderada, y no sé qué sería una cantidad moderada en este momento, le voy a investigar en kilogramos por hectárea cuánto sería, pero para que tenga un efecto, tiene que aplicar por lo menos unos 200 a 300 kilos por hectárea en este momento, pensaría yo, para que pueda tener un efecto palpable. Y la capacidad de intercambio catiónico, el distribuidor o la casa que produce la cebolita debe ponerle ahí cuál es la capacidad de intercambio catiónico de la cebolita. Es relativamente alta, si mal no me equivoco, cuando hay por 80 mil equivalentes por 100 gramos de material. Si mal no me recuerdo. Pero sí, claro que lo puede hacer y le va a mejorar las condiciones de disponibilidad de agua y aireación de esos suelos. Doctor Gabriel, yo creo que el ingeniero Morán Pinto le quiere preguntar algo. Él está ahorita con el micrófono encendido. Perfecto, sí, claro. Ingeniero Morán Pinto, ahí está. No, disculpen, se me activó. No, yo la activé. Está bien. Por si, para que tengamos una... Bien, no, gracias doctor por la explicación. Obviamente me refería, ahorita no podemos hacer nada más que creo que lo que está explicando el ingeniero Hernández, y por ahí le tiré una pregunta a él. Le agradezco, doctor.
Perfecto, gracias a usted, ingeniero, por acompañarnos hoy. Segunda pregunta. Me afecta mucho regar en la noche, esto en época de verano. Vea, regar en la noche no va a tener ningún problema siempre y cuando sea riego por goteo, excepto que se le pueden disparar las enfermedades. Ese es el problema, que va a aumentar su humedad relativa, que generalmente pues uno trata de evitar eso, pero eso sería con una microaspersión. Yo creo que con riego por goteo más, si es un riego por goteo enterrado, no veo que vaya a tener ningún problema regar de noche. Más bien le ayuda porque tiene una economía de agua, porque no hay una evaporación significativa en la noche. Tercera pregunta, ¿qué es peor, estrés hídrico por falta de agua o estrés hídrico por exceso de agua? Bien, en mi opinión, si no tiene agua para regar, en caso de por falta de agua, y no va a tener, y no tiene ninguna alternativa, las plantas se la van a morir. Y en un caso de estrés hídrico como el que estamos sufriendo en este momento, que es imposible sacar esa agua, como está Valle de Sula, por ejemplo, en este momento, igual lo lleva a la muerte. Ahí son los dos iguales, la muerte del cultivo. Ahora bien, el estrés hídrico se puede paliar y hacer que la planta sobreviva. De hecho, que yo he trabajado con unos programas donde obvio que aquí los metalosates juegan un papel bien importante, que usted aplica potasio, magnesio, fósforo y elementos menores, específicamente zinc y boro, y eso le da una alta resistencia a la planta contra el estrés por sequía. Entonces puede hacer que su planta sobreviva y no pierda su cultivo. Además que va a mejorar mucho el peso de su producto y la integridad del mismo. Entonces, y por otro lado, un estrés hídrico por exceso de agua depende. Si es una saturación parcial del 60-70% de saturación del suelo y que luego usted en menos de 36 horas el suelo va a drenar naturalmente por lo que se llama el agua gravitacional del suelo, ¿no? Que la fuerza de gravedad la ala y lo puede drenar, pues obvio que el estrés hídrico por exceso de agua no es ningún problema, pero si nos vamos a casos extremos, que pase las 36 horas, para mí que uno tiene más posibilidades de sobrevivir porque da más tiempo a reaccionar el estrés hídrico por falta de agua que por un caso extremo de inundación como el que estamos viendo ahorita en la costa noroccidental del país. Bien, una tercera pregunta. Bueno, esas eran las tres preguntas para mí, las otras son para el ingeniero Hernández. Gracias. Bien, vamos a leer aquí la pregunta. Ante la condición de hipoxia, ¿es sensato reducir la inyección del fertilizante a raíces y pasarlo a foliar con alta asimilación? Sin embargo, ¿cuánto puedo llegar a cubrir la demanda de nutrientes por esta vía? No, aquí siempre mantenemos nosotros nuestra posición de que la intención de hacerlo vía foliar es netamente complementario, esperando que las condiciones se normalicen lo más pronto posible. Ahora, lo importante es saber con qué condición o con qué balance nutrimental agarró el cultivo las condiciones de alta humedad. Si cuando la humedad se disparó y la hipoxia llegó, el balance estaba muy bajo, ahí va a ser muy difícil cubrir la demanda. Pero siempre mantenemos nuestra posición de que todo esto es de forma complementaria. De hecho, una vez que las condiciones se normalicen, debemos retomar las aplicaciones vía suelo para seguir el programa de nutrición correspondiente, ¿verdad?
pero va a ser difícil cubrirlo a nivel foliar. Específicamente de los elementos como potasio, nitrógeno, fósforo, que son demandas un poquito más altas, ¿verdad? Sin embargo, en unas semanas nosotros podemos llegar a cubrir las necesidades energéticas y nutricionales con productos vía foliar. Vamos a ver si leemos otra pregunta. Santos, está sí. la pregunta aquí en la hoja, ¿verdad? La 4. Sí. Vamos a empezar, que estaba leyendo de la última hacia arriba. Vamos a leer la número 4. ¿Cómo ayuda Ecodigestor a oxigenar eficientemente en el suelo saturado de humedad? Bueno, este producto, que es un producto aparte de metal, no es un metalosate, sino que es un producto aparte, es para microorganismos, para mejorar los microorganismos, pero esto funciona más en condiciones aeróbicas, o sea, en condiciones normales. En condiciones anaeróbicas, como estamos hablando el tema de hoy, es más difícil, ¿verdad? Porque los poros están completamente saturados. De hecho, los microorganismos aeróbicos dejan de funcionar y funcionan los anaeróbicos. De hecho, cuando lo empiezan a funcionar los microorganismos anaeróbicos, muchas veces hay una reducción mucho más alta de nutrientes como hierro y manganeso. En muchos cultivos hasta puede ser un poquito perjudicial eso, porque hay una disponibilidad más de hierro y de manganeso en el suelo, ¿verdad? Entonces, ese es un juego entre microorganismos del suelo en ese momento, pero yo creo que este funcionaría más en suelos con condiciones normales. Esa sería, y creo que falta una que dice, si la planta sufre pérdida de calcio por exceso de humedad, sería técnicamente recomendable subir los porcentajes de nitrato de calcio a nivel de suelo para mitigar o evitar la muerte de plantas. Más que subirlos, creo yo que lo que deberíamos de hacer es anticiparnos, porque normalmente anticiparnos a los eventos, es decir, a los eventos de mayor demanda. Entonces, yo siento que en muchas ocasiones, en muchas visitas que hemos hecho, normalmente la gente está llegando un poquito tarde con el calcio, y el calcio es muy difícil. Si está muy seco, es complicado, y si está muy húmedo también. Entonces, más que subir las dosis, es anticiparnos a los eventos. Siempre presentamos la alternativa del metalosate calcio, pero es una alternativa a la fertilización edáfica, ¿verdad? Porque no se va a cubrir completamente. Entonces, creo que ahí estaríamos con esas preguntas. Ricardo, no sé si hay algo más. Sí, hay otra. Aquí te la pego. Perdón. Dice, Sami, Ecodigestor activa los microorganismos de los materiales orgánicos, o el producto trae microorganismos en sí. Bueno, entendemos el producto, creo que es un producto que trae alimento para microorganismos, no trae microorganismos en sí, ¿verdad? No es un producto con microorganismos, sino que trae alimento para los microorganismos que ya están en el medio. Ok, esas son las preguntas que hemos logrado capturar. Sin embargo, si tienen más preguntas, con el mayor de los gustos, les vamos a dejar a todos aquí nuestros correos, mi correo, por si necesitan alguna pregunta para el doctor, para Santos. Agradecerles de todo corazón su participación. Santos Omar, te dejo las palabras para que le puedas dar cierre a este evento y darle gracias primero y ante todo a nuestro aliado y amigo Corsil. Solo para terminar, únicamente decirles que como hermanos salvadoreños, ustedes saben que nosotros hemos estado
ahí con ustedes de diferentes maneras, en espíritu y en ayuda directamente, gracias pues al esfuerzo que como país hemos hecho, como hermanos centroamericanos. Esperamos verlos pronto. Un fuerte abrazo y buenas noches. Santos, las últimas palabras para ti y para los amigos de Corsil. Gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, agradecerles a todos la participación. Estamos muy contentos porque nos han permitido llegar hasta ustedes. Esperamos que haya sido un aporte sustancial a lo que ustedes hacen todos los días. Que Dios los bendiga a todos. Estamos para servirles y muchas gracias. Gracias al doctor Carlos Gaugel por su gran labor, ¿verdad?, en colaborarnos con todos los problemas que tenemos en agricultura, pero ahí estamos siempre pendiente. Gracias y bendiciones para todos. Gracias a Corsil por el apoyo y el esfuerzo. La conferencia pues queda grabada por si alguien tiene interés, que se va a compartir posteriormente. Buenas noches y saludos. Gracias. Gracias a todos. Excelente, gracias. Gracias a todos, muchas gracias. Buenas noches, gracias a Corsil. Don Víctor, muchas gracias, un honor saludarlo, conocerlo. A todos, gracias por apoyarnos. Feliz noche. Muchas gracias, excelente. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Por nada, a ustedes. Gracias compañeros a todos. Ahí sí. Gracias. No pude despedirme, por allá habilité el micrófono. Algo pasaba. Muchísimas gracias. Que tengan una feliz noche. Estamos ahí en contacto. Gracias a todos. Éxitos. Muchas gracias.